El motivo de mis fracasos amorosos es que nunca he sabido decir que no a un hombre. Bueno, a un hombre ni a nadie. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Amor y otros propósitos. Puedes llamarme Ina y mi objetivo con este episodio es que tú y yo aprendamos a poner límites en nuestra vida. A que no permitamos que la vida que vivamos sea de los demás y no sea realmente nuestra. Quiero que las dos aprendamos a tomar las riendas de nuestra vida y a poder decir no sin sentirnos culpables. Pero como siempre, quiero empezar con una leyenda que nos ayude a visualizar mucho más este mensaje. La leyenda que he elegido para este episodio es conocida por la leyenda del árbol que daba demasiado. En un pequeño pueblo había un gran árbol que crecía en el centro de la plaza. Era un árbol majestuoso, con grandes ramas, muy frondoso, con muchísimas hojas, y su sombra protegía a los demás del calor. Los aldeanos acudían a él cada vez que necesitaban algo: frutos para comer, ramas para encender el fuego, o incluso talaban partes de su tronco para construir sus hogares. El árbol siempre ofrecía lo que tenía. Cuando alguien le pedía algo, él nunca decía que no, porque quería sentirse querido, quería sentirse útil, necesitado. Y no importaba la gente que se lo pidiese o que cada vez que él daba algo se quedase más delgado, se quedase más débil. Con el tiempo, el árbol se quedó sin frutos, se quedó sin hojas, se quedó sin ramas. Pero aún así los aldeanos aún acudían a él, aunque él ya no tenía casi nada para ofrecerles. El árbol, que desde un inicio era símbolo de fortaleza, de grandeza, perdió toda su vitalidad, perdió toda su fortaleza. Empezó a secarse, empezó a agrietarse y los aldeanos continuaron talando su tronco hasta que el árbol murió. Los aldeanos habían tomado sin ninguna medida, sin ningún límite de él y habían terminado con el árbol. Y todo porque el árbol no aprendió a poner límites, porque no supo decir que no, porque siempre dio todo lo que tuvo, dio hasta que ya no pudo seguir ofreciendo nada. La reflexión que nos quiere explicar esta historia, el mensaje que quiero dar, es que el árbol en ningún momento dijo que no para que los demás no se sintiesen mal, para él dejar de sentirse útil, porque se pensaba que si decía que no, él perdería su valor. Pero al no cuidar de sí mismo, al no poner límites, terminó muriendo sin poder dar nada más. Y esto es lo que pasa con nosotros. Esto es lo que pasa cuando nosotras no aprendemos a poner límites. Cuando damos y damos, llega un punto en que nos agotamos físicamente, emocionalmente, mentalmente. Debemos de aprender a decir que no cuando queremos decir que no. Porque decir que no a los demás no es ser egoísta, es una manera de cuidarnos, de ponernos por delante. Y eso no es algo malo, no es algo egoísta. Porque cuando tú estás diciendo lo que sí a alguien, cuando realmente quieres decirle que no, te estás diciendo que no a ti misma. Y al decirle que sí a esa persona, te estás haciendo daño. Por no hacerle daño a la otra persona, cuando tú no tienes el poder de hacerle daño a la otra persona, es la otra persona la que tiene en su mano el estar dolida o el no estar dolida. Porque la gente debería ser libre y tú deberías dar desde el amor y porque quieres dar, y deberías estar con personas que te permiten tener esos límites, que te permiten quererte, ponerte por delante, porque es que eso es lo mejor que puede hacer alguien por ti. Darte la libertad de que sepas dónde decir que sí y dónde decir que no. Si yo lo pienso, a mí no me gustaría estar con alguien que no pueda decirme que no cuando no le apetece, o que deba decirme que sí porque si no me voy a enfadar o porque me va a sentar mal. Yo quiero ser libre. Y quiero hacer las cosas que me apetezcan cuando me apetezcan. Porque cuando tú tienes la libertad de ser tú, de poder decir que sí cuando quieres decir que sí, dirás más veces que sí. Porque amarás más a la gente, porque te amarás más a ti misma. Pero si por el contrario estás haciendo lo que la gente quiere que hagas, lo que la gente espera que hagas, estás terminando contigo. Estás cortándote todas las ramas, te estás secando. Y eso no te permite tener toda la fuerza, toda la vitalidad, todas las ganas
Entonces no le das lo mejor de ti tampoco a los demás. Si el árbol hubiese puesto límites, hubiese aprendido a decir, cortamos hasta aquí, él podría haber crecido, podría haber sanado y podría haber dado sus mejores ramas al próximo que viniese. Pero en cambio no se dio el tiempo de sanar, el espacio para él, para seguir creciendo, por el simple hecho de que los demás se enfadaran o para que los demás no necesitasen. ¿Y lo que necesitaba el árbol? ¿Y lo que necesitas tú? ¿Quién te da lo que necesitas tú? Te lo tienes que dar tú mismo. Dátelo tú. Y por favor debemos de aprender a poner límites. Porque es que yo no quiero en mi vida alguien que porque yo me priorice, me trate de egoísta o me tache de mala persona. Si hay alguien en mi vida que me hace sentir mal por quererme, por cuidarme y por darme mi tiempo y mi espacio, esa persona no es valiosa. Esa persona para mí no me suma. ¿Para qué quiero una persona así en mi vida? Yo quiero una persona a la que cuando yo esté en un mal momento, cuando yo necesite priorizar uno de mis proyectos, entienda, me apoye y me diga, no te preocupes, sé que ahora necesitas este tiempo para ti y yo lo entiendo, lo comprendo, te quiero y te doy esa libertad. Te doy ese espacio porque sé que esa persona también necesitará ese espacio en algún momento, necesitará ese tiempo y yo también se lo podré dar. Esas son las mejores relaciones, las que haces desde la libertad. Porque cuando estás con alguien, sabes que estás con ese alguien porque quieres. Y esa persona sabe que estás ahí porque quieres. Y cuando está esa persona contigo, sabes que es porque quiere. ¿Qué mejor relaciones que esas a las que aspiramos? Y el único problema, el único culpable de que nosotras no nos pongamos límites, de que nosotras no tengamos la vida que queremos, es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Yo solo tengo responsabilidad de mi vida y de mis decisiones. Y yo puedo ayudar y aportar algo a la vida de los demás, por supuesto. Pero antes que sus vidas está mi vida y eso no es egoísta. Eso es sano, eso es lo que deberíamos hacer todos. Y si todos nos dedicáramos el tiempo y el espacio que necesitamos, todos tendríamos una madurez emocional, mental, tendríamos una estabilidad, una salud física, tendríamos la vida que queremos. Entonces tendríamos ganas, tendríamos felicidad. Y eso lo podríamos contagiar y eso lo podríamos dar a los demás. Pero en cambio, al priorizar a los demás, al darle a todos los demás antes que a nosotros, nos terminamos gastando, nos terminamos perdiendo. Y eso nos hace estar mal con nosotros y con los demás. Porque sentimos que dar a los demás es un sacrificio, porque no tenemos la capacidad de hacerlo desde el amor. Porque es que la valentía de decir que no, cuando queremos decir que no, es un acto de amor propio, es un acto que nos permite estar fuertes, disponibles 100% en el momento en que podamos y queramos. Porque aprender a decir no simplemente es cuidarnos y querernos. Y cuando nos cuidamos y nos queremos, tenemos más tiempo y tenemos más ganas de estar con los demás. Pero para estar con alguien más, tenemos que aprender a estar nosotras bien, a tener nuestros límites. Porque si nosotras no ponemos nuestros límites, no nos paramos a conocernos, a saber qué necesitamos, no le podemos decir a la otra persona hasta aquí. Porque, como me dijo el otro día una muy buena amiga, mi libertad termina en el momento en que empieza la libertad del otro. Hay unos límites. Porque si yo quiero ser libre, pero no respeto los límites de los demás, esa persona ya no tiene su libertad. Es que yo ya la estoy sobrepasando. Pues al igual que parece malo si yo sobrepaso la libertad de alguien, es igual de malo cuando alguien que yo quiero sobrepasa mi libertad. Cuando su libertad llega a mi libertad y él la sobrepasa. Cuando no respeta el límite
que yo necesito. Pero es que la otra persona tampoco puede saber cuál es el límite que yo necesito si yo no se lo digo, si yo no me conozco, si yo no me dedico ese tiempo y espacio a conocerme, a saber en qué partes de mi vida y en qué ámbitos de mi vida yo necesito poner un límite, hasta dónde estoy dispuesta a ofrecer. Y eso solo lo podemos poner nosotras. Y si nosotras no conocemos ese límite, no ponemos ese límite y las personas no respetan ese límite. Y por eso no podemos tener relaciones sanas en ningún ámbito de nuestra vida. Porque es que realmente no somos conscientes de que cuando no decimos que no a alguien, por el amor que le tengamos a esa persona, o incluso a veces no, nos decimos que no a nosotras mismas. Yo, por ejemplo, a las únicas personas que les puedo decir que no es a las personas que quiero, es a mi familia, es a las personas que sé que me aman. Y es súper absurdo. Es que es súper absurdo. Porque es que yo a las personas que me veo obligadas a decirles que sí, es a las personas que no conozco, es a las personas que no forman parte de mi día a día, son las personas que me debería dar igual. Y aún así, soy las que me esfuerzo yo para ayudar a alguien desconocido y no les tengo un vínculo, no les tengo una confianza, porque me sabe mal que tengan una imagen de mí equivocada. Pero es que ellos son libres de tener la imagen de mí que quieran. Yo sé cómo quiero ser y debo actuar acorde a cómo quiero ser. Pero cómo me intuyan los demás o cómo me interpreten los demás, cómo me describan los demás, no está en mi mano. No lo puedo controlar, no está en mi poder. ¿Para qué me voy a preocupar por eso? Y si yo lo pienso, es súper absurdo y es lo que yo hago. Yo a mi familia, a mis hermanas, a mis amigas, les puedo decir que no. Y es las mejores relaciones, por eso las quiero, por eso sigo cultivando y siguen creciendo esas relaciones. Porque cuando yo no estoy en mi centro, cuando yo me necesito, sé decirles, no, pues mira, hoy no puedo quedar contigo, hoy no puedo pasar un rato contigo, no puedo ayudarte en esto ahora mismo. Y mi familia, mis amigas, me entienden, me permiten y me dan ese espacio. Porque eso es el amor. Eso es el amor. Cuando tú quieres a alguien, le permites ser de forma incondicional. Y el problema yo lo tengo en las personas que mantengo una relación más profesional o menos de confianza. Porque a esas personas como que me obligo a no poner límites y no debería ser así. Yo sé cómo soy. Las personas que me quieren saben cómo soy. Y son a ellas a las que de verdad me debería de importar lo que piensen de mí, no una persona a la que no conozco. Yo te cuento mi caso, porque yo sé dónde debo aprender a poner límites, y eso es lo mejor. El saber por dónde tienes que empezar, porque una vez ya has analizado en qué ámbito de tu vida te falta poner límites, solo debes de ponerlos, aprender a ponerlos, decidir, tomar la decisión de que vas a priorizarte y que vas a poner esos límites. Porque lo que tenemos que aspirar a todas las relaciones que tengamos, aunque sea un conocido por la calle que no va a volver a aparecer en mi vida, tener la capacidad de ser tú misma en todo momento y poder darle a alguien algo si te nace, solo porque te nazca, porque no eres egoísta por decir que no cuando no quieres decir sí, pero te estás maltratando cuando dices que sí y tú sabes que quieres decir no. Ahí te estás maltratando. No estás haciendo algo bueno por los demás, estás haciendo algo malo por ti. Porque cuando tú no estás en coherencia con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices y con lo que haces, no estás haciendo lo mejor. Entonces no estás haciendo lo mejor por los demás tampoco. Aunque tú creas que sí, que lo estás haciendo por ellos, que los estás ayudando, no. Porque en el momento en que tú estés al 100% con ganas de hacer eso, con ganas de ayudarás de la mejor manera y entonces sí que a lo mejor puedes provocar un cambio, el cambio que esa persona necesita. Pero cuando tú quieres decir que no y en cambio dibujas una sonrisa y dices que sí,
no eres ni coherente contigo ni coherente con la otra persona. No eres sincera. O sea, por no ser egoísta, estás siendo falso, estás siendo hipócrita. Y eso no es bueno, ni para ti ni para nadie. Yo creo que la reflexión hasta aquí ha quedado muy clara. Espero que de verdad te haya despertado en ti al menos el saber reflexionar y el saber desde dónde debes empezar a poner límites. Y ahora vamos a empezar con la parte práctica. En este caso, en vez de traer unas preguntas poderosas, he preparado como un ejercicio tipo test en el que vamos a incluir preguntas, pero cada pregunta tiene las mismas tres opciones que vamos a ir seleccionando para que al final del ejercicio podamos identificar cuál es la respuesta que más se ha repetido y a partir de ahí empezar a trabajar. Empezamos con el test para descubrir si sabemos poner límites en nuestra vida. Primera pregunta. ¿Te resulta difícil decir que no cuando no tienes tiempo o incluso no tienes energía para hacerlo? Las respuestas son siempre, a veces y nunca. Como ya he explicado, debes seleccionar la que creas en cada caso. Vamos con la segunda pregunta. ¿Sientes que si dices que no, podrías decepcionar a alguien o hacer que alguien se enfadara contigo? Siempre, a veces, nunca. Tercera pregunta. ¿Te sientes agotada y resentida contigo después de ayudar a los demás? Siempre, a veces, nunca. ¿Piensas que si pones límites podrías dañar tus relaciones, ya sean de amistad, familiares, amorosas o laborales? Siempre, a veces, nunca. ¿Te sientes culpable cuando decides priorizar tu tiempo personal o tu bienestar? ¿Tienes miedo de confrontar a alguien cuando tienes que poner un límite o sientes que se ha sobrepasado contigo? ¿Te sientes responsable de la felicidad de los demás y a veces pones sus necesidades por encima de las tuyas? ¿Tienes problemas para identificar cuándo tienes que poner un límite y lo notas cuando ya te sientes frustrada? ¿Crees que poner límites te puede hacer parecer insensible o egoísta ante los demás? Y última pregunta. ¿Te cuesta establecer límites en tu vida laboral con tu jefe o compañeros por miedo a las consecuencias? Vale, ahora vamos a hacer la interpretación de los resultados. Debes de contar todas las respuestas que hayas marcado. Si la mayoría de las respuestas han sido siempre, es muy probable que tengas dificultades para poner límites. Quizás es porque te sientes responsable de los sentimientos de los demás. Y esto no debería de ser así. Tú eres responsable de tus sentimientos, de tus acciones. Cargarte con la responsabilidad de cómo se sienten los demás solo hace que te canses y te agotes tú. Así que trabajar a aprender a decir que no y poner límites sanos que tú necesites te va a ayudar a vivir una vida más equilibrada, mejor, más feliz. Si la mayoría de respuestas han sido a veces, está bien, porque sabes poner límites en algunas áreas de tu vida. Deberíamos trabajar y analizar qué parte o qué ámbito de tu vida le hace falta poner más límites. Porque es posible que te cueste más con algunas personas que con otras. Así que el primer paso para mejorar esta situación es analizar e identificar con qué personas o qué situaciones son las que más te cuesta priorizarte. Y por último, si la mayoría de respuestas han sido nunca, felicidades, sabes poner límites, te conoces y sabes en qué situaciones estás dispuesta a dar más o dar menos. Tienes muy buena capacidad para poner límites y eso implica una gran salud y bienestar física, emocional, espiritual y mental. Y aunque siempre se puede ir mejorando y aprendiendo, la verdad es que es una buena partida y es algo de lo que te tienes que sentir orgullosa. Y ahora ya, después de este ejercicio tipo test que hemos hecho, os traigo una segunda parte para afianzar lo que hemos identificado con este test y propongo otro ejercicio, uno más de reflexión. El primer paso es identificar y definir nuestros límites. Tenemos que pararnos a pensar en qué ámbitos o con qué personas nos cuesta poner límites. Y os prometo que es muy fácil identificarlo. Yo misma estoy haciendo este ejercicio a la vez que os grabo el episodio.
He elegido este episodio y este tema porque yo misma lo estoy necesitando muchísimo ahora, así que hay que identificar con qué personas o con qué ámbitos nos cuesta poner límites. No nos permitimos ser nosotras mismas. Tenemos que hacer al menos 3 situaciones o 3 personas con las que nos cuesta poner límites y especificar esos 3 límites que nos gustaría poner. Cuando ya tengamos estas 3 situaciones en las que sabemos que tenemos que poner límites, vamos a identificar un límite claro que queramos aprender para cada situación. Por ejemplo, si es en la vida personal con alguien en particular, pues podemos aprender a decir: agradezco la invitación, pero ahora mismo necesito el día para mí. Podremos quedar en otra ocasión. Es el saber qué límite vamos a ir marcando. Si es en la vida laboral, pues por ejemplo puedes marcarte el límite de no hacer más trabajo fuera de mi horario laboral. Los límites que necesites, pero es necesario que los identifiques y los describas de forma específica. El segundo paso es comunicar esos límites. Si ya has decidido qué límites vas a establecer, está bien que los comuniques a las personas que se vean implicadas. Si, por ejemplo, es tu amiga la que te pide de quedar y tú no quieres, pues se lo explicas. Le dices: estoy aprendiendo a poner límites, estoy aprendiendo a priorizarme y a pesar de que sí que me gustaría pasar tiempo contigo, necesito este tiempo para mí. Cuando me sienta mejor o cuando haya superado este momento, te escribiré o quedaremos. ¿Vale? Si es en el ámbito laboral, pues si algún compañero o tu jefe te pide algo del trabajo, simplemente le puedes decir: mi espacio de trabajo y mi tiempo laboral ha terminado. En mi próxima jornada terminaré esta tarea que me has mandado. Tenemos que aprender a poner nuestros límites, porque si no aprendemos eso, si no ponemos esos límites y no los respetamos nosotras, ¿cómo los van a respetar los demás? Así que el tercer paso es respetar esos límites. Si hemos decidido que no vamos a quedar esta semana porque tenemos un examen, porque tenemos que estudiar, porque tenemos que ordenar nuestra casa, por lo que sea, y hemos decidido nosotras no quedar esta semana, vamos a respetarlo y le vamos a decir a todas las personas que necesiten ese tiempo: es que esta semana estoy dedicándolo a mí. Y lo tenemos que respetar. Porque si nosotras no respetamos nuestros propios límites, los demás no van a hacerlo. Si los demás no respetan esos límites, nosotras no podemos tener la vida que queremos. Es decir, si mi amiga no me da la relación de amistad que yo quiero y yo quiero construir, a lo mejor tengo que cambiar de amiga. ¿Vale? Si el trabajo no me permite tener la vida que yo quiero, a lo mejor tengo que cambiar de trabajo. Ese es el punto. No es el sacrificar nuestra felicidad con los demás o porque tenemos la responsabilidad de trabajar, de queremos tener amigas. Sí, todo eso se puede tener y se debe tener. Pero se puede tener bien, de una forma sana, de una forma que nos haga felices, que nos sume. Porque hay muchísima gente, hay muchísimas situaciones que podemos vivir. Debemos de dejar de obligarnos a vivir situaciones que no nos gustan y a poner nuestros límites. Si esta situación, si este ámbito, si esta persona respeta nuestros límites, esa persona estará en nuestra vida. Si esa persona no sabe respetar nuestros límites, esa persona no debe estar en nuestra vida, por mucho que nos duela. Porque es que no nos está haciendo bien. Nosotras somos lo primero. Nosotras sabemos qué es lo que queremos en nuestra vida. Nosotras sabemos qué vida queremos crear. Y todo lo que nos sume a esa imagen de vida que queremos no debe estar en nuestra vida, porque esto nos distrae. Así que identifica cuáles son tus límites, comunica a quien lo necesites esos límites y respeta tú primero esos límites para que los demás te respeten a ti y tus necesidades. Ya sabéis que para terminar os dejo las 3 afirmaciones de este episodio. La primera afirmación: al cuidar mis necesidades demuestro amor y respeto hacia mí misma.
Segunda afirmación. Mis límites es una expresión de amor propio y me protegen y me permiten ser auténtica. Y al decir que no, cuando quiero decir que no, me elijo a mí misma y reconozco mi valor. Porque cuando cedemos ante las necesidades de las demás, estamos diciéndonos a nosotras que no confiamos, que no tenemos valor. Nosotras tenemos la capacidad de tener todo lo que queramos tener, pero debemos de ser las primeras que confiamos en nosotras, porque si tú no confías en ti, ¿quién va a confiar en que tú puedes hacerlo? No eres egoísta por priorizarte. Por favor, no lo olvides. Quiérete porque eres la primera que debe quererte. Tú preocúpate por tus necesidades y la otra persona que se preocupe por los suyos. Y está bien que ayudes a los demás a mejorar y a sentirse felices, pero para ello tienes que estar tú bien y tener esa capacidad de ayudar a los demás, porque si no, ni tú te ayudas ni ayudas a nadie. Hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado muchísimo, que te haya servido. Yo lo necesitaba, sinceramente no me veía capaz de grabar este episodio por la situación que estoy viviendo ahora mismo. Y estoy muy contenta de haberlo hecho, de haberme priorizado y de haberme sentado a grabarte este episodio a pesar del momento, a pesar de que no estoy en la mejor energía ni en la mejor actitud. Así que te recuerdo que tu vida la creas tú y que si hay algo que no te gusta, tienes el poder de cambiarlo. Espero que te haya gustado y hablamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, quiérete muchísimo.